Les voy a compartir, mientras voy a dejar alojado en el chat el programa R, ya el link del programa R. No se los subí, ¿cierto? No le he mandado el link a ustedes, ¿cierto, chiquillos? El link para descargar el programa R Commander no se los he mandado a ustedes, ¿cierto, chiquillos? Me mandó la página nomás, profe. Ya. ¿Y lograron descargarlo? Para el viernes, para el viernes los voy a ayudar en esa clase del viernes los voy a ayudar a los que tienen problemas para el R, ¿ya? Así que hoy día y el viernes, la última horita, vamos a dejarla para las consultas de los que no les quedó bien instalado el programa, ¿ya? Porque ya desde la próxima semana vamos a ir trabajando los días viernes con la parte práctica. ¿Ya, chiquillos? Entonces hoy día vamos a ver la parte teórica. El viernes también vamos a hacer ejercicios. Y vamos a utilizar también, ¿cierto? A partir de la próxima semana ya el programa R Commander. ¿Ya? Entonces, para que el viernes quede bien instalado con el link, ya las personas que no han el Mac, te digo al tiro, mando al tiro el link para el Mac, mando al tiro el link, ya, copiar, ahí va el link para el Mac, ya. Voy a compartirles pantalla para los Mac. Ya cuando ustedes pinchan el CRAN, se van al CRAN, ahí busquen en Chile el link de la Universidad de la Frontera, porque el link de la U de Chile para descargar el R Commander está con error. Entonces, el que nos funcionó fue el Departamento de Matemática y Estadística, Universidad de la Frontera. Ustedes pinchan ese link, ya, y ahí pinchan descargar R para Mac. Pinchan el segundo que está acá, ya, para Mac, y ahí los va a llevar, ¿cierto? Para que quede bien instalado el R Commander. El R Commander les va a pedir que requiere, ¿cierto? El Xquartz. Si no tienen ese programa Xquartz instalado, lo tienen que instalar para que así el R Commander se les pueda abrir. Ya, entonces ahí lo revisan. Si es que no lo tienen instalado, lo instalan. Después que tienen instalado el Xquartz, ustedes pinchan el R36.2 para que se les comience a descargar a los Mac. ¿Ya? El Mac. El Mac necesita, ¿cierto? El Xquartz para el R Commander. Ya, chiquillos, entonces ahí el viernes vemos las dudas que puedan tener con respecto al programa. Ya, entonces ahí lo empiezan a descargar. Ahí y ya el viernes, la última horita, lo vamos revisando. Los que tienen problemas, ahí se van quedando conmigo en la última horita para ver los problemas que les fue generando la descarga de este programa. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar cómo le fue en el diagnóstico, chiquillos. Vamos a revisar el diagnóstico antes de comenzar la clase. ¿Cómo le fue en el diagnóstico? Me metí a otro curso. Inferencia estadística.
Trabajos y tareas. El diagnóstico. Ay, no le coloqué. Se me olvidó colocarle. No le coloqué. Ándale, le cero. Se me olvidó colocarle revisión. La opción de revisar después. ¿A ustedes cuando lo pinchan les aparece la revisión? Chiquillos, cuando ustedes pinchan el diagnóstico, ¿les aparece la revisión? Ya. ¿Me puedes indicar, José, la primera pregunta? Y vamos respondiéndola, que a mí no me aparece, disculpen. No le coloqué la revisión. Debí haberlo respondido yo también, si no, no me queda grabado. ¿Puedes leer la pregunta, José? José Martínez. Ya, aquí lo encontré. Aquí lo encontré. Me metí a uno al azar. A uno al azar de los que respondió. Y aquí. Me metí a la respuesta de un alumno al azar. Ya, les voy a compartir pantalla. No hay problema, sí lo encontré. Ahora les voy a compartir. ¿Pueden ver mi pantalla, chiquillos? ¿Pueden ver Sí, mi profe. pantalla? Ya. Sí, profe. Entonces, Sí. un parámetro, ¿cierto? Un parámetro es un valor numérico que es calculado a partir de toda la población, ¿ya? Entonces, una medida numérica que se calcula, pero a través de toda la población. Eso es un parámetro. El estadístico, ¿cierto? El estadístico, en cambio, ¿cierto? Es un valor o una medida, ¿cierto? De resumen calculada a través de una muestra, ¿ya? Ese es el estadístico. Entonces, en sí, ¿cierto? Cuando hablamos de estadísticas descriptivas, ¿cierto? Inmediatamente en nuestra mente decimos, nosotros hacemos referencia a trabajar con la muestra. Entonces, cuando, ¿cierto? Hablamos de parámetros descriptivos, es cuando son las medidas descriptivas calculadas a través de toda la población, ¿ya? El tercero dice, hay 10.000 adultos en un pueblo y según el último censo el 10% son mapuche, ¿ya? Se selecciona a 200 adultos y se les pregunta si son o no mapuche. Se encuentra que el 13% de ellos son mapuche, ¿ya? Entonces, dice, de acuerdo al artículo, la terminología estadística que describe el número 10.000, voy a admitir a alguien que me está pidiendo, aquí parece. Ahí sí, ahí se unió el compañero. Entonces ahí, ¿qué describe el número 10.000? Dice que hay la totalidad, hay 10.000 adultos en un pueblo, esa es la totalidad, el tamaño de la población, ¿ya? La pregunta 4 nos decía el mismo artículo, pero ahora dice
el número 200, ¿a qué hace alusión ese número? Dice, se selecciona a 200 adultos. O sea, estamos seleccionando una muestra de la población completa. ¿Ya? Entonces se selecciona estos 200 adultos, entonces, por tanto sería el tamaño muestral. ¿Ya? La pregunta 5, de acuerdo al mismo artículo, pero nos preguntan ahora por esta medida numérica. Dice que el 10% de los 10.000 en el pueblo son mapuche, ¿cierto? Hay un porcentaje importante de mapuches de ese pueblo, por tanto de la totalidad, ahí hay una medida descriptiva de la totalidad, por tanto corresponde a un parámetro, ¿ya? El número 6 nos preguntan por el 13%. ¿A qué hace alusión ese 13%? Ya, entonces ahí encontramos una medida descriptiva, un porcentaje, ¿cierto? Que son mapuches, pero de la muestra, de los 200 adultos. Entonces eso corresponde a un estadístico. El número 7, ya el número 7 dice un total de 210 estudiantes, este es otro artículo, dice, se registró en 3 secciones de igual tamaño de un curso de estadística 1. Como parte de una evaluación de los 3 ayudantes, el Instituto de Matemáticas encuestó al 10% de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos una encuesta, estamos trabajando con la muestra. Entonces, se encuestó, ¿cierto?, al 10% de 210. Entonces, por tanto, ¿cuál es el 10% de 210? 21. Ay, ahí me equivoqué. Ah, el tamaño poblacional, perdón. Estaba yéndome para la muestra. De acuerdo al artículo 2, ¿cuál es el tamaño poblacional? ¿Cierto? Ahí es 210, el tamaño de la población. Después, la pregunta 8, ¿cierto? La pregunta 8 viene acá preguntándonos por el tamaño muestral que yo me estaba adelantando, ¿ya? El tamaño muestral. Entonces acá, ¿cierto?, se encuestó al 10% de la población, el 10% que serían 21, ¿ya? Y ese es el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, la letra C. El número 9, ¿ya? El número 9 dice que al mismo artículo, pero ahora dice, ¿cuántos estudiantes son seleccionados en cada sección? Ya, si dice que el total de 210 se registró en 3 secciones de igual tamaño, entonces si la muestra es 21, ¿cuánto fue elegido en cada sección? 7, ¿cierto? 7 alumnos en cada sección. La pregunta 10. ¿Qué tipo de variable es el color de pelo de los estudiantes en cierta clase? Cualitativa, nominal. No requiere orden entre sus categorías, ¿ya? La número 11. La cantidad de tiempo que usted duerme cada noche. El tiempo ya está en un intervalo que puede tomar cualquier valor, por tanto, ¿cierto? Toma un intervalo en un intervalo, ¿cierto?, infinito, desde 0 a infinito, no tomando el infinito. Entonces, por tanto, ahí el recorrido que toma el tiempo es cuantitativa continua, es una variable cuantitativa continua. La número 12, el lugar de nacimiento de cada persona en una clase. El lugar de nacimiento, ¿cierto?, es cualitativa nominal, no requiere orden entre las categorías. El número 13 dice el número de monedas de 10 pesos en monederos de los estudiantes de la clase de estadística. Entonces, por tanto, eso se puede contar, ¿cierto? Es finito, cuantitativa, discreta. La número 14, ya, la suma de los dos números cuando se lanzan dos dados, ahí, ¿cierto?, también es un tipo de variable cuantitativa discreta, toma un valor que se puede contar, ¿cierto?, y toma un recorrido finito. Número 15, la duración de una ampolleta. Entonces, la duración se mide, ¿cierto?, en el tiempo, cuánto dura. Entonces, por tanto, eso toma valores infinitos en un intervalo. Por tanto, es cuantitativa continua. Letra A, cuantitativa continua.
La 16 dice, ¿de qué tipo de variable es el peso de un dado? ¿Cierto? El peso también, ¿cierto? Es una medición. Por tanto, la medición, ¿cierto? Es un tipo de variable cuantitativa continua, ¿ya? Se tiene que medir, por tanto, está en un intervalo, puede tomar cualquier valor, ¿ya? Y toma un recorrido infinito. La número 17, el tiempo de espera, ¿cierto? Entre dos clientes en un almacén, ¿cierto? Entre un valor y otro hay infinitos valores. Siempre el tiempo es un tipo de variable cuantitativa continua, ¿ya? Cuantitativa continua. La número 18, la ciudad, me escribieron por el chat y no he visto. A ver. Ahí se han unido. Perfecto. Ya. Vamos revisando de nuevo. La ciudad de residencia, ¿qué tipo de variable es? ¿Cierto? Cualitativa nominal. Entonces, por tanto, ¿cierto? No requiere orden entre sus categorías. Y la número 19, el nivel educacional es un tipo de variable cualitativa ordinal, ¿cierto? Porque hay un orden natural entre sus categorías. La número 20 y última dice, en cualquier gráfico de barra con barras verticales es importante que las barras, ¿cierto?, sean del mismo ancho, ¿ya? No pueden ser de la misma altura porque si no, ¿cierto?, no sería proporcional, serían todas iguales, todas las proporciones iguales, o los porcentajes iguales, o las frecuencias iguales, pero sí deben tener, ¿cierto?, el mismo ancho, ya que la altura del gráfico es correspondiente al porcentaje de las categorías de cada ítem, ¿ya? Entonces, por tanto, esa es la revisión del cuestionario. ¿Alguna pregunta del cuestionario, de la evaluación diagnóstica? ¿Está claro las preguntas? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? ¿O el chat está lento y me están escribiendo? Que de repente llegan las respuestas como desfasadas. Ya, perfecto. Sigamos. Entonces, en la plataforma virtual yo les dejé la clase 2. Aparece ahí un PDF, dice clase 2. Eso ustedes descárguenla o la van viendo también, ¿cierto? Conmigo acá, la van viendo conmigo. Primer semestre, Ingeniería Informática, clase 2. Ya. Entonces, luego, ¿cierto? Que vimos los conceptos fundamentales, vimos, ¿cierto? Ciertas definiciones, nosotros necesitamos presentar la información en estadística, ¿ya? Entonces, para ello, debemos organizar los datos. Entonces, ¿cierto? Una vez que se tenga el plan de muestreo, ¿cierto? Aplicado, cuando ya, ¿cierto? Se quiere hacer un procedimiento muestral en el cual necesitamos, ¿cierto? Obtener información de las unidades de análisis. Y las unidades de análisis, ¿cierto? Son quienes a nosotros nos va a entregar información, o sea, pueden ser si estamos en un contexto, ¿cierto?, de funcionarios, si van a ser, ¿cierto?, alumnos, van a ser docentes, ¿cierto? Quien a nosotros, quien sea nuestra entidad, ¿cierto?, quien nos va a responder, dónde nosotros vamos a realizar, ¿cierto?, un proceso, un proyecto de investigación, quién nos va a proporcionar la información en nuestra unidad de análisis. Entonces, cuando nosotros tengamos los datos recolectados, ¿cierto?, de esas unidades de análisis, tengamos las variables, ¿cierto?, respondidas, entonces los datos, ¿cierto?, son organizados, presentados y deben ser resumidos. Entonces, esto se tiene que resolver para el apoyo en la toma de decisiones, ¿ya?, para poder, ¿cierto?, presentar y resumir estos datos mediante tablas, ¿ya?, gráficos y estadísticas.
Entonces, en las tablas, ¿cierto? Acá vamos a ver tablas de distribución de frecuencias, ya vamos a ver gráficos y vamos a ver estadísticos de resumen, ya estadísticos de resumen, por ejemplo, el promedio, ¿cierto? Como una medida de tendencia central. Vamos a ver acá las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, ¿cierto? Y las medidas de posición relativa. Entonces, por tanto, en toda esta parte de la estadística descriptiva, se necesita primeramente resumir la información para luego, ¿cierto?, presentarla. Entonces, en la organización de estos datos se debe, ¿cierto?, determinar qué unidades de análisis pertenecen a qué atributos de la variable, ¿ya? Entonces, eso es lo que se necesita determinar. Entonces, se necesita establecer las frecuencias con las que las unidades de análisis, o sea, las personas, los estudiantes, los docentes, los ingenieros informáticos, donde nosotros, ¿cierto?, aboquemos nuestra investigación, pertenezcan a esos atributos. Entonces, cuando los datos, ¿cierto?, están organizados, se presenta a través de estas tablas, a través de gráficos y estadísticos. Los gráficos, ¿cierto?, algunos son diferentes para cada tipo de variable, ¿ya? Entonces, presentamos gráficos diferentes para variables cualitativas y gráficos diferentes para variables cuantitativas. No son los mismos, ¿ya? No son los mismos. Los estadísticos de resumen también, ¿cierto? Como por ejemplo el promedio se calcula solo para variables cuantitativas, ¿ya? No se calcula un promedio para una variable cualitativa. Entonces, presentamos primeramente las tablas estadísticas, ¿ya? Y en las tablas estadísticas vamos a ver la tabla de frecuencia. Entonces, ¿cómo organizamos los datos a través de las tablas de frecuencia? ¿Ya? Entonces, esta tabla depende del tipo de variable a ser analizada. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, de clase, la clase o categoría, ¿cierto?, son los atributos que corresponden a una variable cualitativa, ¿ya? Entonces, estas clases o categorías deben ser excluyentes o disjuntas. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada, ¿cierto?, pregunta, si yo elaboro, ¿cierto?, una variable para que la persona me responda y le pregunto, ¿cierto?, si la variable pololeo, ¿cierto? Pololea sí y no. O sea, la persona no me puede responder sí y no. Me tiene que responder solo una categoría, sí o no, ¿cierto? También si yo le pregunto, ¿le gusta la carrera? Un ejemplo, si les pregunto a ustedes, si les gusta la carrera la que están estudiando, la carrera de Ingeniería en Informática. Entonces, sí o no, la categorizo como sí o no. Entonces, ustedes me van a contestar sí o no. No me van a contestar sí y no, o sea, las dos juntas. Entonces, cuando la persona, la unidad de análisis responde solo una categoría, eso indica que son excluyentes, ¿ya? Entonces, por tanto, si nos responde dos por error, ahí por error, ¿cierto? Ese es un error ya sea de la persona que entendió mal la pregunta, pero en sí, ¿cierto? Cuando dejamos la variable medida en cuanto a una categoría, entonces ahí la transformamos en excluyente, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿cierto? De también cuando tenemos varias preguntas, una variable, ¿cierto? En la cual sobre todo pasa en el caso de los problemas, ¿cierto? Con el mismo equipo, ¿cierto? Problemas para la conexión a clase, la variable de la conectividad. ¿Cómo quieren medir la conectividad, cierto? Entonces, la baja asistencia a las clases. Entonces, puede ser por mala conectividad, ¿cierto? No tiene computador, el computador, por diversos factores, ¿cierto?, se puede categorizar. Y el alumno que va a responder ahí puede responder más de una categoría, ¿cierto? O sea, que efectivamente no tiene computador y
que tiene bajo el internet, tiene mala señal. Entonces ahí, ¿cierto? No sería un tipo de variable ahí excluyente, sino que ahora esa variable tendría que entrar a recategorizarse. Entonces ahí, al recategorizarse la variable, tendríamos que medir ahora, ¿tiene mal internet? ¿Cierto? Sí y no. O sea, ahí tendríamos que transformar la variable a dicotómica. Y de esa forma podría medirse, ya para poder transformarla ahora a una tabla de frecuencia. Si no, ¿cierto? Quedan muchas categorías, entonces de esa forma no podría presentarse en una tabla ordenada. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Sí, profe. Ya, perfecto. Cuando hablamos de marca e intervalo de clase, la clase se denomina marca de clase cuando la variable es discreta, ¿ya? Y en el caso cuando tenemos una variable cuantitativa continua, la clase se denomina intervalo de clase, ¿ya? Entonces el punto medio del intervalo se llama la marca de clase. Entonces, cuando necesitamos estudiar una variable agrupada en K clases excluyentes, ya los valores de la categoría, que solamente la unidad de análisis toma, responde una categoría para las variables cualitativas, o K marcas de clases excluyentes, ¿cierto?, para las variables cuantitativas. Entonces acá la presentamos en frecuencia absoluta, ¿ya? Y la frecuencia absoluta corresponde al número de unidades de análisis, ¿ya? O sea, sería número de estudiantes, número de personas, número de ingenieros, ¿cierto? Donde nosotros estemos enfocando nuestra investigación, ¿ya? Y esas unidades de análisis pertenecen exclusivamente a la clase, ¿ya? A la clase C sub I, y se denota por la letra N sub I, ¿ya? Entonces, por tanto, la suma de las clases, ¿cierto? La suma de la cantidad de unidades de análisis correspondientes a la clase va a sumar acá el tamaño de la muestra que nosotros vamos a tener. La frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada corresponde al número acumulado de las unidades de análisis. Entonces, ¿cierto? Se va presentando la categoría o el número anterior y se va sumando y así sucesivamente hasta, ¿cierto?, la clase o la clase sub K, ¿ya? La frecuencia relativa, ¿cierto?, es la proporción de unidades de análisis que pertenecen a la clase. Entonces está denotada por la letra F minúscula, F sub I. Entonces, por tanto, es la división de la cantidad del número de unidades de análisis correspondiente a la categoría, ¿cierto?, dividido por el tamaño de la muestra. Entonces, por tanto, de esa forma se va calculando la frecuencia relativa. La suma, ¿cierto? Cuando nosotros sumamos todas esas proporciones correspondientes a la clase, ¿cierto?, a la marca de clase o al intervalo, suma el tamaño de la muestra, ¿ya? Si multiplicamos por 100 la frecuencia relativa, entonces obtenemos acá la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? La frecuencia relativa porcentual, que es el porcentaje, ¿ya? Ya ahí no quedaría en términos de proporción, sino que tendríamos ahora un porcentaje que es la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa acumulada, ¿cierto?, es la proporción acumulada de las unidades de análisis, ¿ya? Se denota por la letra F mayúscula, F sub I, y de esa forma, ¿cierto?, la vamos diferenciando de la frecuencia absoluta, ¿cierto?, acumulada, que, ¿cierto?, la denotamos con N sub I, que eso es el número acumulado. Y la frecuencia relativa acumulada, la proporción acumulada, la denotamos con la letra mayúscula F, ¿ya? Entonces, por tanto, la tabla, ¿cierto? Acá se les presenta una tabla. Primeramente, la clase de hoy día se va a enfocar en presentar la tabla para variables cualitativas, ¿ya? En esta tabla para variables cualitativas, de esta forma, cuando nosotros calculamos medidas numéricas para variables cualitativas,
¿ya? La forma de presentar una medida numérica para una variable cualitativa es a través de una tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Entonces, por tanto, la variable cualitativa dice que distribuye cada unidad de análisis en cada clase. Entonces, por tanto, acá de esta forma va a quedar construida, ¿cierto? Las clases corresponden al valor que toma cada categoría, ¿ya? Y la frecuencia absoluta, denotada por n sub i, ¿cierto? Corresponde el n1, corresponde la cantidad, al número de unidades de análisis correspondiente a esa categoría, el n2, la cantidad, ¿cierto?, de unidades de análisis correspondiente a la segunda categoría, y así sucesivamente hasta que termina, ¿cierto?, mi categoría, hasta n sub k. Si tengo una variable de 3 categorías, ¿cierto?, va a ser C sub 3. Si tengo de 4 categorías, va a ser C sub 4. La cantidad, ¿cierto?, la suma me va a dar acá el tamaño de la muestra. Y la frecuencia relativa, ¿cierto?, denotada por F sub i, por la fórmula, ¿cierto?, F sub i minúscula, es la proporción, ¿ya? La proporción de la frecuencia, ¿cierto? El cálculo del n sub 1 dividido en n va a corresponder, ¿cierto?, a la frecuencia relativa 1, a la proporción. Entonces, acá ustedes van a ver aquí otra columna que está invisible, y acá, ¿cierto?, podemos agregar también, antes de la relativa acumulada, podemos agregar la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Y la frecuencia relativa porcentual, ¿de qué trata? ¿De qué va a tratar la frecuencia relativa porcentual? ¿De qué trata la frecuencia relativa porcentual, chiquillos? De la frecuencia relativa propiamente tal, pero la multiplicamos por 100. ¿Ya? Entonces ya no va a estar la otra columna en términos de proporción, sino que la frecuencia relativa porcentual va a estar en términos de porcentaje. ¿Ya? Luego viene la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto?, denotada por la letra F mayúscula, y, ¿cierto?, ahí sería cada valor de la frecuencia relativa sumada con el anterior hasta que sume 1. Acá en la frecuencia relativa porcentual, si la frecuencia relativa propiamente tal debe sumar 1 porque es una proporción, ¿cuánto debería sumar la frecuencia relativa porcentual acá abajito? ¿Cuánto debería sumar la frecuencia relativa porcentual, chiquillos? ¿100? Muy bien, 100%, muy bien, ¿ya? Entonces acá la relativa acumulada, ¿cierto?, suma 1, y la relativa acumulada porcentual, ya, la relativa acumulada porcentual tiene que sumar 100, ya, es cada porcentaje y acá tiene que sumar 100. Entonces, en la tabla para variable cualitativa, ya, generalmente no se utiliza la frecuencia absoluta acumulada, sino que se deja en frecuencia la frecuencia absoluta, ¿cierto? Podemos agregar la frecuencia relativa y agregamos la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza, cierto? Esta tabla también se puede utilizar para variables discretas, ¿ya? Pero con poca variabilidad, o sea que no sea tan amplio el máximo en comparación con el mínimo, ¿ya? O sea que el máximo no sea un valor tan grande, que no sea una variabilidad tan amplia, tan dispersa, ¿ya? Entonces, para efectos de interpretación de la tabla, generalmente se utiliza la frecuencia relativa porcentual, más que la relativa, más que hablar en términos de proporción, ¿cierto? Para efectos de interpretación, utilizamos la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? ¿Alguna consulta o se les quedó el micrófono encendido?
Omar, ¿quieres hacer alguna pregunta? Omar Olivares. Omar, Parece ¿quieres que se hacer le quedó el alguna? micrófono. Se le quedó el micrófono encendido. Ya. Ya, entonces, ¿qué nos dice un dato importante? Nos dice que la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? La frecuencia relativa acumulada ni la relativa acumulada porcentual, nosotros la vamos a calcular si la variable se mide en escala nominal, ¿ya? O sea, ¿cuándo vamos a calcular la relativa acumulada y cuándo vamos a calcular la relativa acumulada porcentual? Cuando nuestra variable se mida en escala ordinal, ya cuando tenga un orden entre las categorías. Pero si mi variable es nominal, entonces vamos a dejar la frecuencia absoluta y vamos a dejar la frecuencia relativa y también la frecuencia relativa porcentual. Pero esta no va a ir ni tampoco va a ir la relativa acumulada porcentual, ya si es nominal. ¿Ya? Entonces eso debemos tenerlo claro. Entonces, si me entendieron, un ejemplo. Se realizó un estudio con 15 estudiantes de la UCM para analizar su rendimiento académico, medido en una escala de 1, la categoría 1 como bajo, la categoría 2 como medio y la categoría 3 como alto. ¿Ya? Los 15 datos de rendimiento son los siguientes. Aparece ahí, ¿cierto? El estudiante 1 hasta el estudiante 15 y aparece el rendimiento, ¿cierto? Expresado en números. ¿A qué hace alusión ese 3, ese 2 y ese 1 que aparece ahí en el rendimiento? ¿A qué hace alusión? ¿Mm? A la escala que se usó para medir el rendimiento, profe. Exacto, muy bien. Entonces, por tanto, ese 3 corresponde a alto, ¿cierto? Ese 2 corresponde a medio y ese 1 corresponde a bajo, ¿ya? Entonces ahí nos preguntan, identifique la unidad de análisis, la variable y su recorrido, su tipo y escala de medición, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la unidad de análisis acá? ¿El rendimiento? La unidad de análisis, ¿quién a nosotros nos va a proporcionar información? ¿A través de quiénes nosotros? De los estudiantes. Muy bien, ¿cierto? Los estudiantes de la UCM. Muy bien. Esa es la unidad de análisis. ¿Cuál es la variable? ¿Qué nos interesa analizar? Rendimiento académico. El rendimiento académico. Esa es la variable, ¿cierto? ¿Cuál es su recorrido? ¿Qué valores toma esa variable? Bajo, medio y alto. Bajo, medio y alto, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué tipo es la variable rendimiento académico? Cualitativa ordinal, creo. Cualitativa, ¿cierto? Y la escala ordinal, muy bien, ¿cierto? Requiere orden entre sus categorías. Por tanto, en este ejemplo del rendimiento académico, nosotros podríamos calcularle entonces la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿O tendríamos que dejarlo como frecuencia absoluta y frecuencia relativa? Y la acumulada no va. ¿Cómo tendríamos que construir una tabla para una variable cualitativa ordinal? Como es ordinal, a ver, ¿me respondieron?
Chiquillos, ¿qué tabla tendría que ocupar? ¿Qué tabla tendríamos que ocupar acá? Para el rendimiento académico. Como es cualitativa ordinal, ¿cierto? Entonces se le debe calcular la frecuencia relativa acumulada y se le debe calcular la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces, como yo le explicaba en esta tabla, ¿cierto? Lo porcentual no está especificado, pero si nosotros ficticiamente aquí agreguémosle, ¿cierto? Frecuencia relativa porcentual y la vamos a llamar H minúscula sub I. H sub I va a ser nuestro porcentaje, nuestra frecuencia relativa porcentual. Y el acumulado, ¿cierto? Relativa acumulado porcentual, aquí va a ir otra columna, ¿cierto? Donde va a ser frecuencia relativa acumulada porcentual y le vamos a colocar H mayúscula sub I. Y ahí va a ser, ¿cierto?, nuestro porcentaje, nuestra frecuencia relativa acumulada, pero ahora multiplicada por 100. Esa va a ser nuestra frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces nos piden, construya una tabla, nos dicen que incluya frecuencias absolutas, ya N sub I, que incluya frecuencia relativa, F sub I, que incluya la frecuencia relativa porcentual, llamada H sub I, que es la frecuencia relativa por 100, que incluya la relativa acumulada, ¿cierto? F sub I mayúscula, y relativa porcentual acumulada denotada por H mayúscula sub I, ¿ya? Entonces, construyámosla. ¿Cómo tendríamos que construirla de acuerdo a esta tabla que nos indican acá? Que tome de la siguiente forma, ¿cierto? ¿Quiénes irían acá en la clase? ¿Quién sería el C1? ¿Hasta qué cuál sería nuestro K del ejemplo del rendimiento académico? Chiquillos, ¿cuál sería nuestro K? ¿Cuántas clases tenemos? ¿Cuántas categorías tenemos en la variable rendimiento académico? 3. 3, muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería nuestro C1? Recuerden que es por orden. Sería la categoría Bajo. bajo. El C2 sería la categoría sin miedo, no importa que se equivoquen. El C2 sería la categoría, la cualitativa ordinal, ¿cierto? Va por orden. Ahí en la tabla se debe escribir, ¿cierto? Por orden. La C1 bajo, la C2 correspondería a Medio. medio y la C3 correspondería a alto, Alto. ¿cierto? Ahí sería, ¿cierto? Nuestras clases, las clases correspondientes a los atributos de cada categoría. El N1, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, ¿quién sería el N1? La cantidad de unidades de análisis, ¿cierto? La cantidad de estudiantes que tienen un rendimiento bajo. ¿Cuántos estudiantes tienen un rendimiento bajo? De acuerdo a los datos que nos entregan ahí. ¿Cuántos tienen un rendimiento bajo? No importa que se equivoquen. 3. Muy bien, ¿cierto? Serían 3 estudiantes, ¿cierto? Con un rendimiento bajo. Ese sería nuestro N1. ¿Cuál sería nuestro N2? Los números de estudiantes con rendimiento medio. 7. Muy bien, sería 7, ¿cierto?
número de estudiantes con rendimiento medio, 7 estudiantes. ¿Y cuántos estudiantes tendrían un rendimiento alto? 5. 5. ¿Cuánto me suma entonces 3 más 7 más 5? ¿Cuánto me suma ahí? 15. 15. ¿Y 15 quién era? El total de estudiantes, ¿cierto? El total de la muestra. Entonces, por tanto, ¿cierto? Luego calculo la frecuencia relativa, la proporción. Entonces, divido ahí 3 dividido en 15. ¿Y cuánto me da la proporción? ¿Cuánto me da F1 minúscula, la frecuencia relativa? En términos de proporción, 0,20. ¿Ya? 0,20. ¿Cuánto me da la frecuencia relativa correspondiente a la categoría medio? Me da 0,467. ¿Y cuánto me da la categoría alto, la frecuencia relativa? 0,333. ¿Cuánto me suma? 1. ¿Ya? ¿Cuánto me debe sumar? 1. Luego, ¿cierto? Agrego una columna más donde me diga frecuencia relativa porcentual, según lo que me preguntan acá, ¿cierto? Que se agregue la relativa porcentual, que sería H sub I. O sea, multiplicamos cada valor de la proporción de acuerdo a la categoría por 100. Entonces, acá sería, ¿cierto? El H1, 20%, el H2, 46,7% y el H3, 33,3%. Ese sería, ¿cierto?, nuestra frecuencia relativa porcentual. Luego nos piden calcular también, ¿cierto?, la relativa acumulada. Entonces, por tanto, es el valor, ¿cierto? Sería el valor 1 de nuestra frecuencia relativa, 0,20, y le sumamos, ¿cierto?, la siguiente, 0,20 más 0,467, ahí sería F2, 0,667, ya, y posteriormente, ¿cierto?, la suma de las dos, 1. Luego, la frecuencia relativa acumulada porcentual. Aquí calculamos una columna más al lado de la frecuencia relativa acumulada, que sería la relativa acumulada porcentual con la letra H mayúscula sub I. Entonces, por tanto, acá sería el porcentaje. Entonces, si ahí es 0,20, acá es el 20%. Y más la otra categoría acumulada sería 66,7%, ¿ya? Y posteriormente 100%. Entonces, de esa forma, ¿cierto?, construimos nuestra tabla de distribución de frecuencias y nos piden ahora interpretar los valores N2, N minúscula 2. ¿Quién sería nuestro N2? ¿Quién sería en la tabla que construimos recién nuestro N2? ¿Quién sería nuestro N2? Alguien me dijo 7, ¿cierto? ¿Cómo interpretamos ese 7? ¿Cómo interpretamos ese 7? ¿Cómo interpretamos ese 7, ese N2? Díganlo, no importa que se equivoquen. ¿Qué creen ustedes que es ese N2, ese 7? ¿Qué representa ese 7? Más que ser un número que está en una tabla. ¿Qué indica ese 7? La cantidad de personas que tuvieron nivel medio.
La cantidad, de acuerdo al contexto del problema, la cantidad de estudiantes, ¿cierto?, que tienen un rendimiento medio, ¿cierto? Un rendimiento académico medio. Muy bien. Entonces, por tanto, ese es el N2. Profe, ¿no es como también una moda? De la tabla de frecuencia, sí, en este caso, ¿cierto? Correspondería como la moda, como el término que es más frecuente, ¿cierto? El mayor, el más frecuente. Y sí, ¿cierto? En una tabla descriptiva, ¿cierto? Aparte, ¿cierto? De interpretar la moda como la única medida de resumen para variables cualitativas, también se puede definir de las frecuencias absolutas correspondientes a cada categoría, ¿ya? También se identifica la moda, pero también, ¿cierto? Se identifica a qué corresponde el 3 y a qué corresponde el 5, al N1 en este caso y también al N3, ¿ya? También corresponde a la moda el N2. Muy bien. ¿Quién sería el F3, el F minúsculo 3? ¿Quién sería el F3? ¿Mm? Aquí es F3, como que el K fuera el 3, ¿cierto? ¿A qué hace alusión primeramente el F minúscula? A la Frecuencia. absoluta o como muy bien, relativa, ¿cierto? Entonces, por tanto, si es la relativa, ¿cómo sería ese F3, esa proporción? ¿Cómo tendríamos que interpretar ese F3? El F3 nos dice que es 0,333, ¿cierto? ¿Cómo interpretamos ese 0,333? ¿Como un porcentaje o no? La proporción, ¿ya? La proporción. Cuando hablamos en términos de porcentaje, cuando nos piden interpretar la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Pero si nos piden interpretar la frecuencia relativa propiamente tal, entonces nosotros decimos que la proporción, ¿cierto?, de estudiantes con un rendimiento académico alto es de 0,333, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Como el H1 nos dicen ahí, interprete H1. Entonces ahí H sería nuestro porcentaje, o sea, nuestra frecuencia relativa porcentual, sería H sub I. Entonces nos piden interpretar ahora el H1, ¿cierto? Y el H1, ¿cuánto sería? El H1, ¿quién sería el H1? El H corresponde a el H minúscula corresponde a nuestra frecuencia relativa porcentual, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería el H sub I? Cada valor de la frecuencia relativa, o sea, mi proporción, la multiplico por 100. Ese sería, ¿cierto?, mi H sub I. ¿Cuál sería entonces el H1? Sería el F1 multiplicado por 100. Entonces el F1, la frecuencia relativa a 1, me dice que es de un 0,20. Multiplicada por 100, ¿cuánto es el porcentaje entonces de la categoría bajo? ¿0,20 multiplicado por 100? 20%. 20%. Por tanto, ¿cómo interpretamos ese H1? El 20% de los estudiantes, ¿cierto?, tiene un rendimiento académico bajo,
¿Ya? Entonces ahí hablamos y ahí lo interpretamos en términos de porcentaje. Luego nos dicen también que interpretemos el H2, H mayúscula, ¿ya? Entonces el H mayúscula dice que acá el H mayúscula es la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? Entonces nos piden interpretar el H2, o sea, la frecuencia, la proporción correspondiente, ¿cierto?, a la categoría medio. Entonces nos dicen ahí H2 es la acumulada. Entonces, por tanto, es a lo más el 66,7% de los alumnos tiene rendimiento académico medio, ¿ya? De esa forma se va interpretando la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? Y acá está la solución, ¿ya? Entonces, a través, ¿cierto?, de una tabla, ¿ya?, de un software estadístico, se muestra acá la frecuencia, se muestra el porcentaje válido y el acumulado. Entonces, en muchos software, en el R, muestran la frecuencia y porcentaje, o sea, muestran la cantidad y porcentaje. Hay otros que muestran lo que yo les coloqué acá, ¿cierto?, donde muestran la frecuencia, que es la frecuencia absoluta, y muestran la frecuencia relativa porcentual. Ya no muestran la proporción, no muestran la relativa propiamente tal, sino que inmediatamente calculan la frecuencia relativa porcentual, inmediatamente, ¿ya? Muestran también el porcentaje válido, que es considerando los que respondieron la encuesta, ¿ya? Si no, aparecerían acá datos faltantes, datos, ¿cierto?, perdidos, y en la cual este porcentaje válido solamente calcularía para aquellos que respondieron. En este caso, como todos respondieron, ¿cierto?, como todos los 15 estudiantes respondieron, entonces acá no hubieron datos perdidos y el porcentaje válido fue igual al porcentaje previamente calculado, a la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Y el acumulado es el H, que nosotros llamamos, ¿cierto?, acá, la frecuencia relativa acumulada porcentual, el H sub I, ¿ya? El H que les pedí, ¿cierto?, que agregaran el H sub I, la frecuencia relativa acumulada porcentual. Ese es el porcentaje acumulado, ¿cierto?, que presentan algunos software. El R presenta, cuando nosotros lo veamos, va a presentar la cantidad, la frecuencia absoluta y presenta el porcentaje, o sea, la frecuencia relativa porcentual. Hay otros como el SPSS que presentan estas dos columnas más, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto?, para efectos de interpretación, lo ideal, ¿cierto?, inmediatamente uno, como decía la compañera, hace alusión a la moda en una tabla de frecuencias para cualitativa. Dice el 46% o el mayor porcentaje de alumnos, ¿cierto?, tiene un rendimiento académico medio, ya con un 46,7%. Entonces también podemos decir el 20% tuvo un rendimiento académico bajo y un 33,3% tuvo un rendimiento académico alto, ¿ya? Entonces ahí podemos interpretar también las tres categorías, en este caso propiamente tal, ¿ya? Y siempre interpretando lo ideal en términos del porcentaje, de la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Siempre porque la frecuencia absoluta en sí, ¿cierto?, nos sirve para calcular el porcentaje, ¿cierto? Primeramente la relativa, que es la proporción, y posteriormente la relativa porcentual, que es el porcentaje, pero la cantidad en sí, ¿cierto? Ese 7 alumnos, pero ¿7 de qué? Lo que me interesa es 46,7 porque es, ¿cierto?, un porcentaje de acuerdo a una muestra. Entonces me interesa que el 46,7%, ¿cierto?, de esa muestra de 15 estudiantes tuvo un rendimiento académico medio. Entonces eso es lo que nos interesa, ¿cierto?, hablar e interpretar en términos del porcentaje porque involucra la muestra, ¿cierto?, que nosotros estudiamos. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta con respecto a la clase? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Sí? Sí. Sí, Ya. profe.
Perfecto. Entonces yo les voy a dejar, yo les voy a subir ejercicios, ya, les voy a subir ejercicios para que lo desarrollemos el viernes a las 17:55, ahí para que se conecten y resolvamos ejercicios hasta las 6, perdón, hasta las 7, estaba dejando 5 minutos de ejercicio, hasta las 7, ya, y de ahí de 7 a 8 vemos los problemas que ocasionó el R-Commander, ¿ya? Y ahí vemos si alguno no les resultó, necesita ayuda, y ahí nos quedamos con los alumnos que tengan problemas en la última hora después, ¿ya? Entonces nos estaríamos viendo el viernes a las 17:55. Esta clase igual va a quedar grabada, se las voy a subir ya el link de YouTube para que la tengan también la clase de hoy día, ¿ya? Así que nos estamos viendo el viernes, este viernes 24 a las 17:55 horas. ¿Ya, chiquillos? Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, profesora, muchas Chao, gracias. profesora, que esté muy bien, nos vemos. Chao, profe. Bien, chao. Chao, profe. Gracias. Chao.